conmueve tu amor, tu ternura y calor. Me persigues con pasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón. No te causa conmoción, me amas tal como estoy. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día al despertar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión. Siendo el Rey de la creación, haces esa elección. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cerca me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar ahora con una lectura. La lectura va a estar en Hechos capítulo 15 y vamos a hacer esta lectura, hermanos, de manera alternada. Yo voy a comenzar, ustedes continúan y nos vamos a unir en el versículo número 35 de Hechos 15. Así como está en su lugar, vamos a hacer esta lectura, ¿sí? De forma alternada, recuérdelo. Voy a comenzar, la palabra de Dios dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos.
Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido de los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. No puede ser, más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea, y en las sinagogas todos los sábados. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado.
Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, tenemos una sorpresa, porque hoy nos acompaña nuevamente, gracias a Dios, nuestra hermana Leticia Hernández. Ya todos sabemos que ella está, claro que sí, le podemos dar un aplauso. Ella está con nosotros el día de hoy y nos va a compartir, hermanos, hoy la palabra de Dios, así que le damos la bienvenida nuevamente, Leti, y tienes el lugar. Estoy así bien conmovida, creo que mi voz lo delata, es una alegría. Desde que comenzó el culto, a lo mejor para ustedes dicen, ahí van los promos de Benja, ¿verdad? Pero ministran y alientan al corazón. Entonces bendigo el ministerio de Benja, que Dios te siga usando. Y hermanos, es una alegría poder estar con ustedes, es una bendición real, somos muy afortunados y me gustaría que cada uno de los que me están escuchando, ya sea de forma virtual o los que están aquí de forma presencial, podamos reconocer y alabar la bondad de Dios de poder tener un lugar donde reunirnos, de tener la palabra, de tener tantos siervos que nos pueden compartir la palabra. Son bendiciones que en muchos lugares quisieran tener. Entonces, me gustaría comenzar con una oración. Padre, estos aplausos te pertenecen a ti. Y estoy admirada, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de la manera en la que tú usas, Señor, al débil. Y gracias por permitirme estar con mis hermanos, con mi familia en Cristo. Yo te ruego, Padre, que estas palabras que yo pueda compartir con ellos puedan traer consolación, fortaleza, porque también sé que aunque están aquí, Señor, en un lugar tal vez más seguro, pero también tienen que resistir batallas difíciles. Y yo te ruego, Padre, que sobre todos podamos ver tu gracia, ver tu bondad, y háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues, hermanos, como les decía, necesito darle la gloria a Dios porque pues han pasado cosas muy hermosas en el campo y yo sé que ustedes han estado orando por cada uno de nosotros. Voy a comenzar con estos dos testimonios, y es que quiero compartirles que no es que yo me haya puesto a investigar, ¿verdad? Pero he sabido que han habido varias misioneras que han intentado entrar a la Mixteca, pero Dios no ha abierto las puertas. Y hermanos, realmente pues tanto mi compañera como yo hemos tenido puertas abiertas para llegar a las diferentes comunidades. Apenas hace 15 días que veníamos bajando de una comunidad, de repente una niña nos empezó a gritar y nos decían, ustedes, pues ya nos paramos, ¿verdad? Y dice, es que mi mamá les va a dar un taco. Y entonces una tortilla de harina como de este tamaño, con unos nopales que sabían deliciosos. Entonces hagan de cuenta que íbamos caminando entre la montañita, ¿no? Y ahí íbamos con nuestro taco de harina, que una señora nos quiso regalar, que no habíamos conocido, ¿verdad? Entonces, detalles como estos son la gracia de Dios, de que nos reciben. Gracias a Dios hasta ahorita no ha habido ninguna oposición en ese flanco, ¿verdad? Y también quiero compartirles, hermanos, que pues hace como 15 días, ustedes saben que pues hemos intentado aprender el idioma, ¿verdad? Ahí medio que tratamos de darnos a entender, pero pues todavía no es un mixteco con el que podamos compartir de una manera fluida. Y pues gracias a Dios, de alguna manera, Dios se ha provisto de traductores, que a veces son los niños, a veces un muchacho, a veces una señorita, y pues echamos mano de ello. Ahorita también, gracias a Dios, ya tenemos algunas historias grabadas y pues bueno, estamos tratando de ocupar todos los recursos que tenemos a la mano. Y hace
15 días estuvimos compartiendo la palabra a una mujer de más de 70 años. Con ellas es más difícil porque pues los más jóvenes por lo menos tienen una noción del español, pero pues esta mujer es mayor y a ella se le han compartido muchísimas veces muchas historias y esta era, no sé, la cuarta o la quinta, no sé, de compartirle la historia de Nicodemo. Y entre que en lo que íbamos compartiendo la historia, ella decía, sí, la historia, y ya nos traducía una mamá joven que se llama Eli, y ella nos iba traduciendo y decía, sí, se está acordando de la historia. El punto acá, hermanos, es que esta mujer abrió su corazón a Cristo y dijo que quería nacer de nuevo, y fue una experiencia de mucha bendición porque pues hemos tratado de aprender a respetar su cultura, sus formas, de no imponer las formas que podemos tener aquí como una iglesia de la ciudad. Y fue muy lindo porque la mujer estábamos pues en el patio de su casa y pues nosotros tradicionalmente cuando oramos cerramos los ojos y inclinamos el rostro, ¿verdad? Pero esta mujer cuando dijo que iba a hacer su oración, abrió sus ojos más y levantó su mirada al cielo y fue así como ella hizo la oración diciendo que quería nacer de nuevo. Entonces es solo un poquito de lo... Hay más historias, ¿verdad? Pero me iría en eso, entonces me gustaría que fuéramos a la porción de la que acabamos de hablar o leer ahorita, Hechos 15, del capítulo 1 al 35. Y el título de esta plática, pues podría ser el papel de la iglesia en las misiones, o también podría ser una iglesia misionera, como ustedes decidan ponerle el título, es una iglesia misionera. Pues ahora sí que como dijéramos, estamos aquí, estamos un día de elecciones, un día en el que el país, cada uno de nosotros ha de tomar una decisión y apostar por lo que creamos que es la mejor, ¿no? Decisión para nuestro lugar. Y seguramente las noticias estarán a todo lo que da en muy pocas horas anunciando quién es el vencedor de la contienda, y algunos estarán descorazonados porque no ganó al que le apostaban, y mucho de eso pues empieza a ser como que en medio de las noticias a decir, no, pues si ganó esto, ganó este candidato, posiblemente lo que viene para México, o para el estado, o para el municipio es esto, y si gana el otro se empieza a vislumbrar un futuro, ¿verdad? Y pues a mí me gustaría en este marco de que vamos a estar escuchando como muchas noticias, pensar y cómo comenzó toda esta historia de que estamos aquí y todo. Y pues yo la verdad, hermanos, pues evidentemente estamos reunidos aquí porque tenemos una fe, y yo le apuesto, ¿no?, al modelo divino, al modelo bíblico. Entonces eso es en lo que sustento mi vida y trato de sustentar también mi conducta. Es lo que postulamos los bautistas, ¿no?, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, imaginémonos que un día están en el cielo y están pasando las noticias en el cielo, ¿no? Y como les decía, ¿y cómo comenzó esto? Pues hace algunos miles de años en la creación. Pero vayamos a ese día en el que Eva toma una decisión que no es muy afortunada, y cómo narraría el ángel la noticia a Dios. Es solamente imaginario, esto no está en la Biblia, es solamente como echar a volar un poquito la imaginación. ¿Qué diría el ángel? Pues aquí
narrando desde el Edén, acontecimientos fuertes han sucedido. Una mujer llamada Eva ha tomado una decisión y ha decidido transgredir lo que Dios había marcado, creyendo que con ello ella encontraba una mejor vida. No solo eso, también ha invitado a su compañero y a Adán ha aceptado. Trágicamente, los resultados es que el pecado ha sido infiltrado en la humanidad. Ahora los resultados serán mortales. Estamos viendo que desciende el Dios, el creador de todo lo que hay, y tiene que hacer un juicio de las acciones que el hombre y la mujer han tomado. Estamos reportando y estamos viendo que los hechos está trayendo maldición al hombre, a la mujer, a la serpiente, a toda la creación. La oscuridad ha cernido a la humanidad. Tiempos difíciles se avecinan para la humanidad. En medio de esta oscuridad, una nota de esperanza se escucha. Es la promesa del Mesías que ha de llegar para restaurar lo que se había perdido, para sanar esa relación rota entre el hombre, la mujer y Dios. La mujer ni siquiera se dio cuenta, y el hombre menos, que al desviarse del patrón divino, no solamente estaban rompiendo su relación con Dios, estaban también perdiendo la capacidad de relacionarse el hombre entre la mujer como un matrimonio, como padre e hijo, e incluso estaban perdiendo la capacidad de relacionarse con ellos mismos. Ahora, por primera vez, el hombre y la mujer han conocido y entendido lo que es la vergüenza y el temor. En medio de todo esto se escucha la promesa de que un día llegaría un hombre que traería la libertad y la vida al género humano. Sabemos que esa promesa se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Es Jesús. Y hermanos, pues hoy tenemos un libro, ¿verdad? Impreso, donde leemos la historia, pero un día eran solamente historias que se narraban el uno al otro y se iban pasando las historias, y de repente hubo algunos que dijeron, bueno, estas historias ya son muy importantes, tenemos que empezarlas a escribirlas, y resulta que hubo varios que se dieron a esa tarea, pero en especial Lucas es el que se da la tarea de investigar lo que está pasando, y entonces en esta historia, en esta recopilación de la historia, encontramos que Lucas es el que escribe tanto el Evangelio de Lucas como ahora el libro de Hechos. Y pues aquí nos empieza a narrar la historia, cómo se da esa transición de llega Jesús, habita entre nosotros, nos muestra el camino para llegar a Dios, al Padre. Termina el tiempo de su obra en la tierra, tiene que ascender, y Jesús da una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Pasan varias cosas, varios acontecimientos, pero básicamente llega el Espíritu Santo en el Pentecostés. De ahí los apóstoles son llenos del Espíritu Santo, y pues a partir de ahí el Espíritu Santo los capacita. Pedro hace una predicación, y en esta predicación, primera predicación, se convierte en 3,000 personas. No sé si lo sepan, ¿verdad? Y no es por balconear a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Porque un día nos los vamos a topar, pero pues que resulta que la iglesia de Jerusalén es levantada poderosamente por el Espíritu Santo, pero resulta que
se le olvida el mandato de Hechos 1:8, o sea, cosas que no nos pasan a nosotros, ¿verdad? A la iglesia actual, o sea, nunca se nos olvidan los mandatos del Señor que se encuentran en la palabra, y resulta que, pues, que Jerusalén pone el ejemplo y se le olvida que el evangelio no es solamente para Judea, Samaria, sino que es hasta para el último rincón del mundo. Y entonces ellos se acomodan muy bien en Jerusalén, es una iglesia próspera, más de 3,000 convertidos y van en aumento. Incluso los sacerdotes, que eran como los más renuentes, se empiezan a convertir, empiezan a suceder cosas bastante importantes, pero resulta que la iglesia de Jerusalén no entiende el propósito por el cual ha sido llamado y se queda en Jerusalén. Y entonces pasa algo que a toda la iglesia actual nos da miedo, pero que es una realidad. Comienza la persecución y es la manera divina que encuentra para mover a la iglesia. Y pues ahora sí que entre lo que vamos leyendo de la palabra y entendiendo, pues voy a hacer como pequeñas capsulitas, ¿no?, de lo que he podido ver en el lugar en donde Dios me ha permitido ir a servir. Y apenas hace como 1 mes y medio conocí a un hermano, y estuvimos platicando un rato, y pues, ¿y usted, hermano, cómo se convirtió? Y así, ¿no? Y no, pues yo vengo de tal pueblo, está por Tustepec, más o menos la región. Y pues él me platicaba, dice, pues sí, no fue fácil comenzar en mi comunidad, y él me decía, pues nada más, una noche llegaron y quemaron mi casa, así, nada más. Y el hermano así bien tranquilo, ni una lágrima, o sea, bien tranquilo, o sea, nada más quemaron mi casa. Y yo dije, no, sí, entonces, escuchar cosas como esas, ¿no? Hay un pastor que conocí en la zona, se llama, bueno, voy a tratar de no mencionar nombres, pues por respeto, ¿verdad? Pero hay otro pastor que conocí en este tiempo, no, pues a mí más de 20 veces, no recuerdo el número exacto, no sé si fueron 37, no recuerdo el número exacto, pero fueron más de 20, me metieron en la cárcel, así, casual, ¿no? En su comunidad, y nosotros decimos, a veces nosotros estamos, la verdad, la iglesia que está en un lugar más cómodo, a veces se vuelve muy ingrata de las bendiciones que tenemos. Y decimos, pues es que está haciendo mucho calor, es que el frío, es que los mosquitos. Pero hay hermanos que están pagando precios aún más altos por vivir su fe. Y yo sé que suena regaño, pero de corazón, hermanos, es con el deseo de... Yo sé que seguramente están viviendo situaciones difíciles por la pandemia, pérdidas de familia. No quiero minimizar su dolor, no quiero decir no se vale que sufras. Vive lo que tengas que vivir, recibe sanidad en el Señor, pero no desertemos de la fe, hermanos, y vivamos la fe aún más intensamente. Pues ahorita leímos en Hechos 15 y han pasado varias cosas, como les decía, se desata la persecución, hay una iglesia fuerte y establecida en Jerusalén. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Jerusalén? Pues resulta que en Jerusalén están los apóstoles, están los ancianos, pues es ahí de donde sale todo, ¿no? Jesús mismo. Entonces es la iglesia fuerte y, como les decía, se desata la persecución, y en esta persecución los hombres van por toda una zona predicando el evangelio, y resulta que llegan hasta un lugar que se llama Antioquía.
Antioquía era un lugar muy hermoso, de hecho se le conoce también como la Reina de Oriente o Antioquía la Hermosa. Esta Antioquía estaba más o menos a 500 kilómetros de Jerusalén. También alguien que ha tratado de describir a Antioquía se dice que era como una guarida de la carnalidad comercializada, entonces pues no era un centro muy espiritual, ¿verdad? Básicamente Antioquía era grande, era muy hermosa, había ahí construcciones romanas muy hermosas, era cosmopolita, había de muchos lugares en Antioquía. Y aquí es donde Dios permite que nazca otra iglesia con una forma distinta de la de Jerusalén. Y entonces, algo hermoso que yo he aprendido de esta iglesia es que es una iglesia originada por cristianos fugitivos por la persecución en Jerusalén. Entonces es fruto de la persecución, en cierto sentido es fruto del dolor de hermanos que salen de su lugar, pero ahí Dios les recompensa con la bendición de ver que gente tan perversa como los romanos pueden ser tocados y transformados. Y hay de otras nacionalidades que si fuéramos viendo su contexto, podemos decir, wow, el evangelio trasciende a todas estas nacionalidades. Esta iglesia de Antioquía resulta que, pues al estar lejos, ¿no? Los hermanos de Jerusalén, pues ellos tienen una identidad y resulta que empiezan a vivir su fe. Una de las cosas que pasan ahí es que llega Bernabé y empieza a enseñar la palabra, llega también Pablo y dice que se congregaban y que les enseñaban la palabra. Yo pienso que estos, Pablo y Bernabé, eran hombres de Dios que no solamente enseñaban la palabra, sino que modelaban un vivir en Cristo. Ahora sí que los creyentes de Antioquía son tocados por esta palabra, por estos testimonios y son vidas transformadas, tanto así que pues antes nada más se definía a los creyentes en Cristo como los del camino, pero ahora son definidos como cristianos, porque decían, estos hombres tienen un parentesco a Jesús que nadie lo puede, entonces les dan el mote, ¿no? Y los empiezan a llamar cristianos. Esto, ustedes pueden decir, pues sí, cristianos, ¿pero qué? O sea, no sé si alguna vez le han puesto algún apodo a alguien en la familia y no se le pone se le pone por un rasgo característico en cada uno, ¿verdad? Bueno, otro paréntesis. Evidentemente no tengo una estatura muy envidiable, ¿verdad? Entonces, en la Mixteca hay una hermana que es muy cercana, bueno, es con la que vivimos, se llama la hermana Candelaria. Entonces, en el desayuno, es una mujer como que de unos 55 años, unos más o menos, pero pues estamos en el desayuno y ustedes pudieran decir, es que los mixtecos son como muy cerrados, pero ya cuando ya los empiezas a conocer, empiezan a echar relajo, ¿verdad? Entonces la hermana, luego me agarra de carrilla y pues en mixteco, para decir chaparrito o chaparrita es tirringuilule. Entonces, a ella les dejo una palabra en mixteco. Cuando le quieran decir a alguien chaparrito o chaparrita, le van a decir tirringuilule, es la mixteca alta. Entonces, básicamente pues fue por un elemento que hay en mi persona, ¿verdad? Entonces así fue con estos cristianos. Era porque su conducta realmente había sido transformada. Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, la verdad a mí me ha inspirado mucho leerla y estudiarla. Son los mismos que están en Hechos 13:3, en donde dice que se arma el primer esfuerzo misionero y el Espíritu Santo marca el primer envío, y es ahí en donde son elegidos Bernabé y Pablo.
Entonces, es una iglesia a la que tenemos mucho que aprender. Y querida familia, La Esperanza, una de mis oraciones es que podamos ser una iglesia misionera, que podamos ser una iglesia, me da un poco de tristeza, pero a veces decimos es que pues la iglesia con que cumpla su objetivo de estar acá y ya está, ¿no? Pero no, si vamos a la palabra, la iglesia tiene una razón de ser. ¿Y qué pasaría, querida familia, si una rosa perdiera su aroma? ¿Qué pasaría si las uvas ya no pudieran seguir dando el vino? ¿Y qué pasaría si la sal pierde su sabor? Y nosotros tenemos un propósito. Yo les ruego en el nombre del Señor que en medio de la tribulación que puedan estar pasando, en medio de la escasez, en medio tal vez de los roces, porque vivir en familia como iglesia traen roces y dificultades, y decir, es que no me agrada cómo es esto, o estoy viendo esto y no me gusta, qué sé yo, cuántas pruebas puedan estar pasando. Yo los invito a que no perdamos nuestra función y que no perdamos el propósito por el cual Dios nos ha levantado. Pues esta es la iglesia de Antioquía, y resulta que esta iglesia va en crecimiento. Y hay algo que a mí me asombra del Señor, hermanos, y es que Él tiene 1000 caminos y 1000 formas de hacer las cosas. Obviamente, ¿no? Tenemos que centrarnos en su palabra y no desviarnos del modelo bíblico, pero hay 1000 maneras en las que Dios obra. Y si no fuera así, no sé si ustedes han oído hablar, pero hay ministerio para adictos, hay ministerio para prostitutas, hay ministerio para niños de la calle, hay ministerio para ancianos, hay ministerio para adolescentes, y así nos podríamos ir, ¿verdad? Porque Dios tiene 1000 formas de obrar y 1000 formas de moverse. Y la verdad es que a veces la iglesia de Cristo piensa que puede controlar el poder de Dios y puede controlar su fluir, y realmente Dios es Dios, hermanos. Es algo que tal vez te digan, pues qué gran profundidad, ¿verdad? Pero Dios reina, y lo que está pasando en la Mixteca es algo hermoso, porque es una zona en donde sí hay algunos puntos en donde hay iglesias, hay cristianos, pero son muchos los puntos en donde no ha llegado el evangelio, en donde todavía no se ha oído de su nombre. Y nosotros como misioneros orábamos y decíamos, es que está este pueblo, está este otro, ¿y cómo le vamos a hacer? Y quiero decirles que Dios va levantando personas, Dios va abriendo camino. Hay un lugar que no fue por esfuerzo personal, sino fue un fluir que hizo Dios, y ahorita hay una comunidad que es como la que tenemos que pasar para subir a la montaña, y en esta comunidad, gracias a Dios, ya hay una familia de convertidos. Les digo, no fue como un esfuerzo de los misioneros, pero estamos pudiendo visitarles alguna vez y apoyar lo que Dios está haciendo en ese lugar. Entonces, más o menos es lo que pasa aquí. Está la iglesia de Jerusalén, está la iglesia de Antioquía y Jerusalén, o sea, ¿no? Dice que llegan algunos de Judea y empiezan a ver lo que Dios está haciendo, y así como que los de Judea dicen, se nos está saliendo de las manos, ¿no? Esto no debe de ser así. Y empiezan a reprender, y el punto es que estos judíos empiezan a poner una condición muy fuerte. Dice, si no judaizas o si no empiezas a practicar la ley, pues nada más no eres creyente. Y entonces Pablo, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Él empieza a defender su punto y dice, no, ¿cómo le vamos a poner estas cargas?
y se empieza a dar un debate. Entonces empieza a haber ahí algo bastante fuerte y nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, vamos a hacer una junta, una asamblea, ¿verdad?, en Jerusalén, y ahí vamos a hablar lo que está pasando y vamos a tomar una decisión. Creo que pues sí pusimos atención a la lectura. Pedro escucha, mira y entiende, y Santiago también, y entonces todos van entendiendo que lo que Dios está haciendo no puede ser dominado por nadie, y solamente resta dejar que Dios obre y haga lo que tiene que hacer. Lo único, dice, es no caigan en costumbres paganas. Básicamente es lo que está diciendo cuando dice no ídolos, no fornicación, no ahogados, retirarse de una vida pagana y honrar ahora a Cristo. Entonces, creo yo, hermanos, que esta iglesia de Antioquía tiene mucho que enseñarnos a la iglesia de hoy, y ojalá que podamos tener oídos y corazones obedientes para hacer una iglesia con una identidad firme, como lo fue la iglesia de Antioquía, que les tuvieron que decir cristitos, les tuvieron que decir cristianos por su identidad firme. Y la iglesia de Antioquía dijo, no, pues ya estamos aquí, pero ahora ¿quién se va? Y Antioquía se pone a orar y ayunar y elige a 2, y el Espíritu Santo elige bien, y Dios respalda el ministerio de estos 2, y se empiezan a dar cosas muy, muy hermosas. En cada pueblo empiezan a haber conversiones. Entonces, esta iglesia de Antioquía nos enseña mucho, pero hay algo a lo que quiero ir, y algo en lo que yo estaba pensando cuando estaba estudiando esta palabra, y pues estamos en el libro de los Hechos. Este libro, algunos han dicho que se llama también como Hechos de los Apóstoles, y en esto yo quiero diferir un poco. O sea, quiero compartirles lo que yo siento que pasó. Si ustedes empiezan a leer el libro de Hechos, y los invito a que lo lean, a que lo analicen, a que lo estudien, y que la verdad léanlo una y otra vez y díganle al Espíritu Santo, háblanos, ¿qué es lo que la iglesia de hoy no está haciendo? ¿Por qué nos estamos enfriando? ¿Por qué está pasando esto? Háblanos, Espíritu Santo. Y empiecen a subrayar cada vez que se diga Espíritu Santo. Yo sé, ¿no? A lo mejor su Biblia va a quedar bien tachoneada, háganlo bonito, no sé, como ustedes quieran, un círculo grande para que se note como ustedes quieran. Pero yo siento y yo creo que el autor es el Espíritu Santo. Yo creo que el protagonista de la historia es el Espíritu Santo. Como sabemos, Jesús vino, cumplió su propósito, y Él anunció y dio una promesa del Espíritu Santo, y dijo, espérenlo, porque Él los va a revestir de poder. Si ustedes leen el libro de los Hechos, un ratito está Pedro, luego está Pablo, luego está Timoteo, luego está... Son varios protagonistas, pero ¿quién es el que va uniendo toda la historia? Es el Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia, este mover, porque no solamente se levanta la iglesia de Jerusalén, luego la de Antioquía, luego se levantan aún más otras iglesias, pero ¿quién es el que está moviendo y rigiendo todo? El Espíritu Santo. Y si ustedes leen el libro de Hechos y lo terminan, van a ver que no tiene una conclusión. Y en eso yo creo que sí estamos de acuerdo, y es que el libro de los Hechos se sigue escribiendo porque lo estamos escribiendo nosotros. Lo triste de aquí es que si hemos entendido que el protagonista de la historia no eres ni tú ni yo, sino es el Espíritu Santo, ¿por qué tan pocas veces cedemos el control a Él y que nos dirija de manera personal, pero también como iglesia? Y que como iglesia pueda abrir nuestros ojos para poder ser
un canal de bendición como fueron esos hermanos de la iglesia primitiva. Ustedes van a ver que se van a mencionar a los apóstoles, se van a mencionar a ancianos, se va a mencionar a la iglesia como la asamblea. Pero el que tiene la última palabra siempre es el Espíritu Santo. Yo los invito, hermanos, a que seamos una iglesia que se deja conducir y guiar y que recibe con alegría el dominio del Espíritu Santo. Alguna vez escuché una frase que iba más o menos así: ¿qué haces tú cuando vas a la palabra? ¿Lees la Biblia o permites que la Biblia te lea a ti? Lo voy a leer otra vez. ¿Lees la Biblia o permites que la Biblia te lea a ti? Otra cápsula, ¿verdad? Hace como 15 días estábamos compartiendo una historia con una muchacha, una mamá joven, y escuchó con mucha atención, eso no lo puedo negar. Era la historia del buen samaritano. Y al final pregunté lo que había entendido y ya ella me empezó a dar su versión de lo que estaba pasando ahí. Tal vez yo no la narré tan bien, ¿verdad? No fui tan clara, pero el punto al que quiero ir es que muchas veces vamos a la Biblia para respaldar lo que yo estoy pensando, queriendo o diciendo. Y bueno, yo espero que ejemplos de esos todos nos vienen a la mente en las sesiones de negocios, que la Biblia dice esto y el otro dice así, o vamos a Corintios, no, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, no, yo soy mejor porque yo soy de Cristo. Y dice, y realmente ese es el espíritu de la palabra. Entonces, yo los invito que así como en nuestra vida personal, como en nuestro empleo, como en nuestra familia, por la formación a nuestros hijos, pero también como iglesia y también con esta tarea ineludible de llevar la palabra a otros lugares, permitamos que sea la palabra quien nos lea, que no digamos, pues esta parte sí la leo y la otra no, o como algunos están haciendo, ¿no? Cortando las palabras que no les agradan. Entonces permitamos que sea la palabra la que vaya rigiendo lo que vamos a hacer y la manera en la que vamos a servir a otros. Finalmente, el rol de la iglesia en la misión. Hay algo, hermanos, con lo que me gustaría que nos fuéramos, aparte de todo, y es que nosotros que quisiéramos, ¿verdad? Estar aquí con ustedes cada 8 días y celebrar la adoración juntos, pero yo los invito, hermanos, a que no vean a los misioneros o a las misiones como un apéndice del cuerpo de Cristo, así como un pedazo que está hasta allá y los bendecimos, ¿no? Sino que lo vean como algo que está en el corazón de Dios y que está también cobijado por la iglesia. Como alguien dijera, a veces por mi posición es un poco difícil hablarlo, pero no estoy hablando a título personal, hermanos, sino conforme al principio bíblico. Y así como la iglesia de Antioquía, que envió a los misioneros, tuvo cuidado de ellos, los misioneros también regresaban y entregaban noticias y entonces empezaban a orar para ver qué era lo que seguía, que aprendamos esto también de la iglesia de Antioquía, que podamos ser una iglesia que sabe cobijar al misionero, que sabe cobijar y bendecir a las misiones. En esto me reconozco inútil porque cómo quisiera, hermanos, mostrarles lo que Dios me ha llevado en la palabra, que si todo el cuerpo, toda la iglesia se une en un mismo corazón, en un mismo anhelo de que su nombre sea glorificado,
sí aquí en mi vida, sí aquí en mi colonia, sí aquí con mi vecino, sí aquí en el pueblo que está al lado, pero hasta lo último de la tierra, cuando la iglesia lo entiende y empieza a orar, cosas poderosas empiezan a mover. Entonces, hermanos, por favor, yo sé que no, pero nomás lo voy a decir, ¿verdad? Como dicen alguien, nada más te echas al suelo para que alguien te levante, ¿verdad? Pero si por alguna razón dicen, bueno, es que no me quede bien Leti, o sea, ¿cómo la va a estar apoyando? Que ella vea cómo le va a hacer. Si eso pensaran, hermanos, yo sé que no, nomás estoy bromeando, ¿verdad? Pero está bien, pero hay mucho trabajo, o sea, tenemos una tarea impresionante porque somos la iglesia de Cristo y si no fuese que es posible, Dios no nos habría dado el mandato de ir hasta el último rincón de la tierra. Apenas, otro paréntesis, hace como 1 mes y medio conocimos a un oaxaqueño que anda en la India como misionero. Entonces, es posible, hermanos, es posible. Realmente ahorita a los latinos se les está dando una puerta increíble para llegar a otros lugares, en especial al Medio Oriente. Hermanos, voy a usar una historia que acostumbraba a compartir Apolos cuando estaba en su tiempo de preparación para salir, cuando todavía ni sabíamos todo lo que le deparaba. Sí han oído de Apolos, ¿verdad? Y bueno, entonces, cuando era un jovencito, con todas las ilusiones, con su esposa, todavía no tenían bebés, y él venía delante de la iglesia y le decían, ay, Apolos, ¿cómo te vas a ir a China? Que no hay mucho trabajo que hacer. Sí lo hay. Pero dice, ¿qué pasaría si tú tienes a 2 niños aquí a la mesa y tienes un niño que tiene su casa, tiene sus papás, tiene sopa caliente todos los días y por berrinche no se la quiere comer? Pero tienes aquí a un niño que es de la calle, que tiene que ir y mendigar por el alimento. ¿A quién le darías tú si tuvieras un poco de sopa? ¿Al niño berrinchudo o al niño de la calle? Y hermanos, yo espero que podamos entender que nosotros podemos decir, esta queja la he escuchado de muchos hermanos de otras iglesias, no de esta. Es que a mí nadie me hace caso, es que a mí nadie me visita. No estoy diciendo que no nos amemos y no nos procuremos al amor y a las buenas obras, hay que cuidarnos entre nosotros. Pero afortunadamente, hermanos, tenemos la palabra. Afortunadamente tenemos, no me cayó bien Benja, bueno, me voy con la hermana Abril, bueno, hoy me hizo, estoy bromeando, bueno, ahora me voy con Teo, no, pues ahora me voy con Uri, ¿no? Tenemos muchas formas de agarrar fuerzas, obviamente la oración y el ayuno y la palabra, pues eso ni qué se diga, pero tenemos. Bueno, no quiero nada, me conecto a una, en YouTube, me busco una predicación y digo, no me gusta Dante, bueno, me voy con Miguel no sé qué, bueno, me voy con el pastor que me agrade. No es lo correcto, hay que buscar la palabra, pero hay muchas fuentes de donde nos podemos alimentar. Bueno, no me gusta la alabanza ranchera, bueno, busco la cumbia o así, ¿no? Sí, pues es que Dios hasta para esto no ha sido. Pero hay lugares, hermanos, en donde siguen llegando noticias de Oriente, ¿no? Donde dice, es que soñé que el verdadero Dios es Jesús, pero ¿quién les predica? ¿Quién les lleva el evangelio? Entonces, hermanos, abracen lo que está en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que está en el corazón de Dios? Que este mensaje que nos ha restaurado pueda llegar a muchos otros en su lengua, que pueda haber una traducción de la palabra en su lengua.
Otro paréntesis. Apenas hace como 3 meses nos compartía un hombre que ha estado trabajando con mixtecos y que lograron empezar a compartirles, pero aunque ellos sabían el español y leían la Biblia en español, pues ya después de mucho tiempo y de armar como lazos más cercanos, finalmente le preguntan a una, y era una muchacha, era joven, y le empiezan a preguntar, oye, pues vamos a leer la Biblia. Y dice, pues la muchacha, pues sí, y empiezan a leer, y dice, ahora explícamelo. Dice, no lo entiendo. O sea, habla español, está leyendo en español, pero no lo entiende. Y es que es algo muy especial, hermanos, el poder llevar el evangelio en su lengua materna. Hay algo que pasa, que lo pueden entender y abrazar de mejor forma. Y como les digo, abracen lo que está en el corazón de Dios. Infinitos testimonios de iglesias que han dicho, es que con qué dinero, es que con qué recursos. Una de las cosas que a mí me han impresionado es la historia de Guillermo Carey y los 12, o sea, porque podríamos decir Guillermo Carey, iglesias poderosas, ingleses, ¿no? Que los sostuvieron, y resulta que fueron 12 hombres que dijeron, vamos a apoyar a este loco, ¿verdad? Sí saben, ¿no? Que una vez Guillermo Carey estaba diciendo, es que vamos, y entonces un pastor de mucho respeto le dijo, jovencito, cállese, ¿no? Mejor piensen lo que hay aquí. Entonces, hermanos, Dios se glorifica en lo débil. ¿Cuántas iglesias ricas habían aquí en el libro de los Hechos? ¿Cuánta gente poderosa? Era gente común y corriente, pero que supo obedecer a Dios, supo entender el plan de Dios. ¿Y saben qué es lo hermoso de las misiones, hermanos? Que gente común y corriente entra en una esfera sobrenatural y cosas sobrenaturales comienzan a pasar. Y hombres son restaurados y gente es arrebatada del infierno. Entonces, familia, atrevámonos a hacer misiones, a abrazar lo que está en el corazón de Dios. Y por último, hermanos, las misiones no son vacaciones, ¿no? Porque muchos dicen, sí, mis vacaciones me voy para allá, o ya fuiste de tus vacaciones, ¿no? La verdad, Dios ha sido fiel, sí hemos pasado algunas cosas difíciles, pero es literal, se siente la resistencia espiritual que hay. Voy a tratar de emitir algunos detalles, pero hemos llegado a casas apenas hace 15 días, 3 semanas, y pues bueno, una mujer está en etapa terminal de un cáncer, ya los médicos ya no pueden hacer nada por ella, y pues bueno, ¿qué es lo que está haciendo la familia? Pudimos compartirles la palabra y oramos por ellos, pero cuando ya empezamos a salir de su casa, tienen huevos tirados en el piso. Entonces, hay costumbres, hermanos, ellos le tienen miedo a la tierra. Hay una costumbre que es, si tienen su coca, derramar un poco a la tierra para que no se vaya a enojar, para que les pueda bendecir, para que puedan tener buena salud, para que puedan tener buena cosecha. Es un imperio de miedo, eso es lo que es el enemigo. Y la palabra, el reino de los cielos es un reino de paz. Entonces, hermanos, nosotros estamos ya en ese reino, en ese shalom, pero
Acordémonos de lo que Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir para que bendigas a otros. Él ya nos ha bendecido, pero es para bendecir a otros. Con esto termino. ¿Sabían que en el cielo se escuchan noticias de nosotros? Y podemos ir al Apocalipsis, ¿no? Y dice, la iglesia de Éfeso, muy resistente, pero perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna, débil, pero ahí la lleva. Sardis, ya, un témpano. ¿Qué se va a decir de la iglesia La Esperanza? De corazón, hermanos, mi oración es que se diga: la iglesia La Esperanza entendió su propósito y a pesar de las dificultades fue obediente y Dios la respaldó. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, y yo bendigo, Señor, a mi iglesia. Yo te ruego, Señor, que tú los sostengas, que tú los fortalezcas. Y yo te ruego también que tengan un corazón obediente para entender tus propósitos y para caminar de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Que cada uno, Señor, halle su plenitud en tu presencia y en la obediencia a lo que tú estés pidiendo de cada uno de ellos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.